Hoy tenemos la suerte de contar con Emilio Torrent de Beyond, que es quizá una de las empresas más importantes de precios dinámicos. Hola, buenos días, Emilio. Hola Francis, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y a AvaPro por la invitación a este webinar. Así que nada, muy contento de estar aquí con vosotros y poder charlar como siempre. Hoy vamos a tener una charla sobre precios dinámicos, que creo que es de las últimas innovaciones que más están revolucionando el mercado de la vivienda y de los apartamentos turísticos. Entonces, yo siempre digo, cada vez que me preguntan por precios dinámicos, yo siempre hago la misma comparativa. Los aviones tardaron 40 años en que tu asiento costara distinto del de al lado, los hoteles tardaron 20 y en los apartamentos turísticos yo creo que fue desde el COVID, donde Bueno, realmente se está implantando y ya es una mejora que si no la tienes realmente, tu empresa está coja. correcto. De hecho, Beyond fue la pionera en lanzar una herramienta de precios dinámicos para lo que es el alquiler vacacional allá por el 2013, que ya nos parece súper lejano. Pero sí, la verdad que desde 2020, pues con ese rebote que hubo de interés del viajero, se popularizó mucho la estrategia de revenue management, de precios dinámicos, que no es lo mismo, precios dinámicos y revenue management. Así que Ujú. bueno, Beyond ofrece una solución muy completa que incluye precios dinámicos, más asesoramiento para cualquier tipo de gestor, propietario y demás que quiera, bueno, automatizar y mejorar y hacer crecer su portfolio. Estamos aquí para ello. Pues creo que vamos a empezar. Tienes por ahí unos datos sobre Andalucía en los que querías comentarnos un poco cómo vamos y sobre todo a futuro, cómo está el mercado andaluz. Sí, vamos a hablar sobre todo un poquito de tendencias y demanda de 2025. ¿Qué datos clave y previsiones hay? Entonces, bueno, vamos a dar previsiones de, por ejemplo, el crecimiento de la oferta en Andalucía, que ha sido un 27% en 2024. Aquí es importante destacar que estamos hablando de noches disponibles a la venta, ¿vale? No significa que haya crecido el número de alojamientos un 27%, sino que hay disponible un 27% más de oferta. Esta tendencia sigue en aumento, con picos más marcados en temporada alta, obviamente, y Málaga, Sevilla y Almería son los que más oferta registran y mayor crecimiento porcentual han tenido durante todo este 2024. De cara a 2025, que es lo que nos interesa a todos, el ritmo de ocupación registra 2 puntos más. El ritmo de ocupación es el porcentaje de ocupación a día de hoy a futuro comparado al mismo día del año pasado, ¿vale? Por tanto, la demanda sigue siendo fuerte, está absorbiendo toda esta nueva oferta que hay y mantiene los precios estables con niveles similares o incluso ligeros incrementos y los datos sugieren que hay interés suficiente por parte del viajero. Entonces, bueno, tenemos un sector de momento saludable y en equilibrio. No sé, Francis, Mira, cómo lo has visto tú estos que cuando hay últimos... mercados, por ejemplo, en Málaga pasa que enero ha sido un desastre. Lo estábamos hablando antes fuera de Sí, cámara, pero también es que no llovía tanto hace claro. muchísimo tiempo. Pero entonces la tendencia en Andalucía no es esa. La tendencia de Andalucía es que realmente ya hay más ventas que el año anterior, a pesar de ese incremento de las noches disponibles. Correcto. Ya el ritmo de reservas es un 2% a futuro, es decir, a día de hoy a futuro hay más ocupación que el 25 de marzo de 2024. Entonces, creemos que va a ser un ritmo positivo, las tendencias son buenas, pero obviamente pues los factores como climatológicos o de regulación o las noticias que están saliendo pues también puede afectar a que ciertos destinos pues vean un poco de ralentización en cuanto a la ocupación. Emilio, ¿y tienes tú la sensación, por los datos que tenéis, de que los extranjeros se vuelven a comportar como extranjeros, que durante el COVID reservaban de un día para otro y no era como antes del COVID, que en enero, febrero ya estaban buscando para el verano? Bueno, depende mucho porque últimamente muchas empresas ya se han acogido a los precios dinámicos y uno de los principios de precios dinámicos es no vender demasiado pronto. Entonces, el Ujú. extranjero también está viendo cómo los precios suben si reservan con mucha antelación. Incluso clientes que no trabajan con precios dinámicos, tú conocerás un montón, ponen precios súper altos a futuro y cuando abren calendario dicen, bueno, si me reservan a ese precio genial y si no, pues nada. Entonces depende mucho del porcentaje de adoptación de estas estrategias dinámicas de precios
Pero sí, lo que es en general, a nivel de ventana de reservas, se está acortando. La ventana media de Andalucía era 20 días en 2000, bueno, es 20 días en 2024 y Ujú. está siendo de 2025 de 18 días. Entonces es algo general que está pasando. ¿Por qué? Porque hay más oferta, hay más donde elegir y ya no se tiene esa prisa o esa urgencia de reservar, ¿no? También depende mucho del crecimiento que ha habido en las ciudades. Las ciudades pues han tenido un aumento muy grande de oferta y, como sabéis, el mercado urbano se comporta muy diferente al de costa. El mercado urbano pues tiene unas estancias medias de 1 o 3 días, dependiendo un poco de la zona, y también unas ventanas de reserva muy cortas, muy de última hora. Entonces podemos dividir ahora mismo el turista en dos: el que tiene planificación, que suele ser pues, grupos grandes, familias y demás, y pues alquila con una media de 2, 3, 4 meses de antelación, y luego el de última hora, que bueno, son escapadas en pareja o grupos pequeños que saben que no necesitan planificar con tanto tiempo y suelen esperar pues a 1 o 2 semanas como mucho. Y eso entiendo que cada uno de esos factores, si tú tienes piso en costa o tienes piso en ciudad, cada uno tiene que adaptar su política de precio al producto que tiene. Ese es el asesoramiento que vosotros dais, ¿no? Por supuesto, lo que hace Billón es adaptar los precios a la ocupación de un mercado. No solo de un mercado, sino dentro de cada mercado, diferentes zonas que definimos de forma manual por parte de nuestro equipo de revenue. Entonces, obviamente, como bien decíamos, no se comporta lo mismo un mercado de costa o un mercado urbano. Por ejemplo, para decir las grandes antípodas, pues un mercado como la Costa del Sol, que tiene su temporada alta en julio y agosto, obviamente, como todo el mundo sabe. Luego en Granada pasa lo contrario. En Granada, julio y agosto, nadie está allí por el calor que hace, pero el resto del año pues tiene una ocupación muy buena, sobre todo en fines de semana. Entonces, bueno, hay que saber leer y conocer tu mercado, y ya no solo a nivel precios, sino a nivel estancias mínimas, descuentos de última hora, ventanas de reservas, que creo que es más importante que los precios, porque los precios al final los puedes ver, los puedes sentir, puedes decir si me está costando vender o no me está costando vender, pero conocer la ventana de reservas, la duración de la estancia media de tu alojamiento y de tu mercado, creo que es más esencial que el precio en sí. Claro, sobre todo, habitualmente cuando uno es propietario de su vivienda, medio qué, pero cuando uno gestiona la casa de otro, al final lo que tiene son muchos jefes. Entonces, conocer esa ventana de reserva puede quitar ese estrés del propietario de mí. ¿Por qué mi casa está vacía un mes vista? Es Total, porque tu zona, la ventana de reserva es a 15 días, entonces a un mes. Si está el calendario lleno, es porque algo hemos hecho mal. correcto. Bueno, un mes tampoco está tan mal, es cuando son varios meses. Entonces, sobre todo si está 100% lleno, sí, obviamente, ¿no? Pero sí que tenemos muchos clientes, especialmente en zonas muy demandadas, como pues Mallorca, por ejemplo, que abren calendarios en diciembre y en enero ya tienen todo el verano vendido. Entonces, bueno, esos son bueno, clientes no, son los potenciales clientes que nos echamos la mano a la cabeza y le decimos, uff, lo que has perdido aquí de dinero, ¿no? ¿Por qué las has hecho? Entonces, Claro. claro. Y bueno, la gente dice, no, me va bien, tengo buena ocupación. Sí, ya. Bueno, la buena ocupación, pues a veces es mejor conseguir una ocupación más tarde, a costa de una ADR mayor, de un precio mayor. El problema es el que decías, los propietarios. Los propietarios hay que educarlos, hay que enseñarle datos y Esa es la decirle cómo va el palabra. mercado. Es Eso que es, esa palabra yo la repito muchísimo a mi equipo. Al final al propietario hay que educarlo. Hay que educarlo, pero claro, se tiene que educar con datos, no con una sensación. totalmente. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, Laura, que está por aquí detrás escribiendo, ha puesto un enlace. Ahí tenéis la oportunidad de hablar con Emilio, de hablar con Emilio y con su equipo. No tiene que ser, puede ser para una demostración, para que os explique la herramienta, pero también para que veáis los datos que os pueden proporcionar de vuestra zona y los datos que os pueden proporcionar de vuestra plaza, para que veáis cómo de escalable es vuestro negocio apoyado en una herramienta como Billón, ¿vale? Entonces está constantemente poniendo por ahí el enlace y por otro lado os comento, si tenéis, veo que ya hay aquí gente educada que ha empezado a poner preguntas en preguntas, al final vamos a tener un tiempo para ir respondiendo. Además, si es de un tema que estamos hablando, pues yo le iré haciendo las preguntas a Emilio, ¿vale? Entonces, Emilio, nos habíamos quedado en el dato de Andalucía
de que aunque había aumentado las noches disponibles, que fuera de cámara estábamos hablando que no tenía que ser porque hubiera más vivienda. También puede Pues, ser porque como están mejorándose algunos mercados, también ya se abren temporada baja esos calendarios. sí, o gente que tenía alquiler tradicional que se está pasando al vacacional, o gente que tenía media estancia o que tenía la licencia dada de alta pero nunca se había puesto a comercializarla, pues está viendo que hoy los precios medios son más altos, es más rentable y bueno, a gente que se anima sobre todo pues en temporada alta, ¿no? Vale. Mira, por aquí nos hacen una pregunta que dice, ¿cuáles son los principales indicadores a los que tengo que prestar atención? Bueno, trabajamos con tres principalmente, que es el ADR, que es el precio medio diario, la ocupación, que es el porcentaje de ocupación de tu mercado, y luego el RevPAN o ingresos por noche disponible, que es el mejor. ¿Por qué es el mejor? Porque el ADR, el precio medio, es fácil subirlo. Simplemente subimos los precios, pero vamos a ver cómo afecta la ocupación. Vamos a ver cómo la ocupación se resiente si subimos demasiado el ADR. Y al revés la ocupación. Si queremos subir la ocupación es fácil. Bajamos los precios y la ocupación sube. Eso es matemática básica. Pero el RevPAN, los ingresos por noche disponible, es cuánto dinero nos están dando por noche disponible a la venta. Entonces, ahí es donde tenemos que conseguir aumentar ese indicador, ¿vale? Pero si trabajas con herramientas de precios dinámicos o con herramientas de datos o lo que sea, los mercados con un mayor RevPAN es el que al final más ingresos nos va a dar por nuestro alojamiento. ¿Qué definimos por noche disponible? Pues todo lo que esté de la venta, lo que sea bloqueos o estancias de propietario y demás, pues nos va a quitar posibles ingresos de RevPAN. El RevPAR, digamos, de una manera muy sencilla, es como un indicador de rentabilidad de tu negocio que se puede calcular de manera muy fácil. Es como Sí, un al final, comparativo. eso es. Al final es, si no recuerdo mal, es ADR entre noches disponibles o Mm. algo similar. Es una fórmula muy fácil. Eh, es importante que no es lo mismo que los hoteles, el RevPAR, porque el RevPAR es por habitación disponible y el RevPAN es por noche disponible. Entonces, bueno, eso digamos que nos va a decir al final, cuanto más alto sea ese indicador va a ser mejor, siempre, en términos absolutos. Mientras que un muy alto ADR puede suponer una baja ocupación y una muy alta ocupación puede suponer un bajo ADR, el RevPAN, cuanto más alto será, será que más dinerito estamos ganando. Y es una manera de comparar entre pisos distintos, entre pisos de un dormitorio, de dos, Claro. incluso comparar tu propia cartera con años anteriores. Correcto. Puedes crear filtros, puedes establecer diferentes categorías para poder comparar pues, el RevPAN de tus apartamentos con el RevPAN de tus casas o diferentes tipologías, diferentes destinos. Pero al final, tú como empresa, el dato general de cuánto estás metiendo por cada noche o estás ingresando, cuanto más alto sea, mejor te va a ir. Además, lo interesante creo yo que es poder compararlo con el mercado. Y Claro, herramientas como la tuya sí te permite tener más o menos una comparativa del mercado. claro. Antes, De dónde se alimenta vuestra herramienta? ¿Por qué al tenéis principio, tantos datos? bueno, somos la herramienta que más datos tiene en el mercado. Primero, porque tenemos tres tipos de datos. El dato scrapeado, que todo el mundo tiene, Booking, Airbnb, Verbo. Somos partners oficiales de Booking, por tanto, tenemos un dato muy, muy valioso, especialmente en mercados como España. Luego tenemos el dato conectado, que son datos de clientes de Billón o personas que han conectado su cuenta a Billón, aunque no esté trabajando, pero tenemos el dato directo, por así decirlo. Y luego el dato de búsqueda, que eso es el único dato que no tiene nadie más, que nos permite anticiparnos a la demanda. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente metemos un pequeño píxel en vuestra página web y podemos monitorear no las reservas, sino las búsquedas que están haciendo vuestros clientes. Y esto nos permite aumentar el precio incluso antes de detectar que hay un pico de ocupación. Esto es especialmente útil para eventos y demás. Pues, por ejemplo, la Copa del Rey, que se anuncia de un día para otro, pues si detectamos un pico de búsquedas, ya automáticamente sube el precio. Pero también es muy útil para lo contrario. Podemos ver que en ciertos periodos que quizás la ocupación debería ser alta, imaginaos que esta Semana Santa, por lo que sea, pese a que debería ser un periodo de alta demanda, pues no está habiendo búsquedas, no está habiendo demanda. Pues bueno, podemos reducir ligeramente el precio para conseguir anticiparnos, conseguir mayor ocupación que la competencia y evitar luego un descuento más agresivo de última hora que nos reduce los ingresos. Claro, yo ya llevo años utilizando herramientas de precios dinámicos y yo lo que me doy cuenta es que funciona muy bien en la subida, pero no se da tanto cuenta en la bajada.
Con Sí. ese píxel tú sí puedes adelantar periodos en los que no hay búsqueda. Claro, ya no solo es monitorear el ritmo de mercado, que es muy importante. El ritmo de mercado es un factor que tenemos en el algoritmo, que es este mercado va mejor que el año pasado, va igual o va peor, ¿no? Entonces el algoritmo se adapta sobre ello. Pero encima de esto ponemos los datos de demanda. Es decir, el ritmo de mercado está positivo, pero por lo que sea no está habiendo búsquedas para esta zona, para este alojamiento o para este mercado. Entonces, a partir de ahí, pues es un factor extra que nos permite pues, optimizar un poquito más. Hemos hecho pruebas y solo con esto se aumenta un 3% el RevPAN. Hemos hecho pruebas con 30.000 alojamientos a nivel global y solamente activando esto aumentas los ingresos un 3% de media. Así que bueno, toda pequeña ayuda, aunque sea solo un 3%, es importante. Hombre, que un 3% le sacas beneficio a la herramienta. O sea, ya Totalmente, estás sobrepasando el coste de la herramienta. totalmente. Billón de por sí ya promedia un 18% de incremento. Si activamos esto, estaríamos hablando entre un 18 y un 21. De la facturación de los clientes anteriores, a una vez instalada vuestra herramienta, tenéis estudiado que es un 18 de incremento de media. Correcto, correcto. Obviamente es un 18 cuando empiezas a trabajar con Billón, ¿vale? Si trabajas con otras herramientas, pues puede ser menos, puede ser Claro, más también, dependiendo de cómo uses la herramienta, que también ha habido casos, pero el promedio es un 18. Lo que no es un 18 cada año, obviamente, si no claro. sería demasiado bueno. Imagínate. Claro, porque es que, retomando lo que decía antes, tan importante el precio como el ritmo de venta, saber cuándo se vende. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de alguien de Sevilla que se ve que no tiene que estar muy... Y dice, ¿cómo va la anticipación de manera general para la Semana Santa en Sevilla? Se Sí, ve, claro, en mercado, en eventos importantes. Claro, cuando llevan anunciando 2 meses lluvia, creo que un claro. poco estos ritmos de venta son más importantes que el precio. Totalmente. Ya no solo el ritmo de reservas, sino el porcentaje de ocupación que hay a día de hoy ya, que es diferente, ¿no? Entonces podemos ver si ya hay más ocupación que el año pasado, si esta ocupación está costando más conseguirla, con qué antelación se consigue. Como hablábamos antes, no es tan importante saber cuánta ocupación tengo para temporada alta, sino con qué antelación la he conseguido. Si la he conseguido con 6 meses de antelación, perdón, pero la has cagado. Si la has conseguido con un mes de antelación, bien, ¿Está bien? pero al final directamente ahí tenemos que saber realmente cuándo tenemos que vender, que es más Claro, si importante el que lunes por qué. santo todavía no tienes vendido, el jueves ya vas a entrar en pánico Eso es, y vas a eso poner es. un Tú y precio. tus propietarios, desde luego. Claro, no, tú vas a entrar en pánico para no escuchar a tu propietario. Claro, claro, totalmente. Y también depende mucho de la zona. Semana Santa es temporada alta, pero bueno, seguramente haya destinos en los que se reservan muy de última hora también, incluso Semana Santa. Entonces, bueno, es cuestión de conocer la ventana de reservas, educarte a ti sobre tu mercado y también enseñar datos al propietario que hemos hablado antes, no solo datos propios tuyos de años anteriores, sino datos de mercado, para tranquilizarle. Decir, oye, mira, sí, no tenemos mucha ocupación, pero es que el mercado tampoco la tiene. Entonces, magia no podemos hacer, más allá que tirar los precios, que tampoco le gusta a nadie. Claro, Emilio, porque una cosa que da tu herramienta, digamos, lo que antes te llevaba a lo mejor 10 años a aprender, tu herramienta te da de que alguien que esté empezando en esto, que tenga una cartera, porque una pregunta que te hago sobre a partir de qué porcentaje, a partir de qué número de vivienda ya tu herramienta puede funcionar. Bueno, trabajamos con propietarios de una propiedad, pero sí que es cierto que el servicio profesional que damos en Billón para gestores es a partir de 250.000 euros de facturación, ¿vale? No trabajamos por propiedades, pero sí por facturación. Y eso puede ser desde clientes que he hecho con 3 villas en Ibiza, que las 3 villas hacen medio millón, a clientes que tienen pues 20, 30 alojamientos y llegan a eso, ¿no? Depende mucho del mercado y de la tipología del alojamiento. No es lo mismo 10 apartamentos que 10 villas, obviamente. Entonces, si llegas a 250.000, tienes ya la posibilidad de tener el servicio profesional de Billón. Si no los llegas, puedes usar Billón como herramienta independiente, digamos con soporte básico, pero no tienes ese servicio que es el que marca la diferencia. ¿Y cómo funciona? Para el que no conoce la herramienta, tú das unas propuestas de precio, analizas la cartera, analizas el mercado,
o directamente se conecta con el PMS y pone precio? Un poco las dos cosas. Lo que hacemos es recibir los datos del PMS o directamente del canal. Trabajamos directamente con Booking, Airbnb y Verbo, en caso de que haya gente que trabaja solo con uno o con los dos, pero sin PMS, también es posible. Y lo que hacemos es recibir todas las reservas que has tenido el año pasado y los anteriores, pero principalmente nos fijamos en el año pasado y ahí detectamos lo que hablábamos antes. ¿Qué porcentaje de ocupación has tenido para cada día del año? ¿Qué ADR has vendido? ¿A qué ADR medio y ADR máximo has logrado vender? Y sobre todo, lo más importante, en mi opinión, con qué antelación has conseguido esa ocupación. Entonces, de esa manera podemos ver que si has tenido una ocupación del 100% en agosto con una antelación de 4 meses, pues oye, vamos a tirar para arriba. Vamos a tirar para arriba, vamos a subir el ADR, que seguramente, incluso aunque no llegues al 100%, incluso aunque quedes a un 90%, seguramente con un ADR más alto vas a conseguir un mejor beneficio. Y al revés, vamos a ver qué temporadas quizás la ocupación no ha sido la mejor y podemos ver que quizás bajando un poco el precio, pues hubiéramos conseguido mayor ocupación. Y al final lo que hacemos es adaptar un poco el algoritmo a tu estrategia, porque tampoco vamos a cambiarla radicalmente. Tú Ujú. conoces la mercado, tú conoces la zona, conoces los alojamientos. Lo que vamos a hacer es intentar mejorarla y ayudarte a optimizar donde se pueda. Le dan mucha importancia a la antelación, más que al precio, más que a la estancia. Y la antelación, yo en el mercado puedo conocer la mía, pero sin una herramienta yo no puedo conocer la antelación del mercado. O coges el teléfono y llamas a todos tus competidores o lo tienes complicado. Pero te tendrías que llevar muy bien con ellos, ¿no? Sí, desde luego. Como hacéis en Málaga, que lo lleváis bastante bien. Hoy los que se han conectado nuevos, os comento, tenemos la oportunidad de tener a Emilio de Billón y tenéis la oportunidad a través de ABA, ahí hay un enlace en el cual podéis agendar una llamada que en la que Emilio, por asistir a este webinar, no solo os va a explicar la herramienta, sino os va a dar información sobre el mercado donde vosotros estáis, la plaza, la zona. Creo que esos datos son muy interesantes porque, como estamos hablando con él, estamos todos obsesionados con el precio, estamos obsesionados con la ocupación, pero tan importante es eso como tan importante es la antelación y sobre todo los datos. Mira, por aquí nos hacen una pregunta que esa siempre me la he planteado yo. Inmaculada hace una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los días que aconseja deberíamos tener abiertas las reservas? Me refiero a con cuántos días de antelación se puede reservar. Mira, nosotros en Billón recomendamos un año en adelante. Hay gente que hace 18 meses, año y medio, gente que hace 2. Nosotros recomendamos uno, ¿vale? Eh, Incluso mucha gente no abre ni un año en adelante, pero sí que en Billón puedes establecer incrementos de precio a partir de 6 meses, por ejemplo. Entonces tienes la tranquilidad de abrir calendario un año. Ahí ya Que si tenemos te tendencias, equivocas, claro, claro, si te equivocas no no, es un no, disparate. no es que se equivoque, sino que vamos a coger los precios de este año y los vamos a subir un 10%, 15% para el año que viene, que no creemos que el mercado vaya a crecer más que eso, pero bueno, así nos protegemos un poco. Al abrir los calendarios, pues tienen más disponibilidad, los portales pues tiran mejor y demás, ya lo sabemos todo esto, pero directamente no recomendamos abrir mucho más de un año. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a ir en 2027 todavía. 2026 tampoco, porque prácticamente estamos empezando 2025. Entonces, bueno, los datos son tan escasos que no recomendamos abrirlo. Si queréis abrirlo con estos incrementos, oye, sin problema, pero a saber qué va a pasar de aquí a año y medio. Y dos preguntas que me surgen. ¿Te penalizan los portales? Porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, con propietarios que a lo mejor no sabe si va a quitar la vivienda o la tienen a la venta, abre un mes, abre 2 meses. Venga, vamos a abrir hasta el verano. Y yo noto que la reserva y la rentabilidad de ese apartamento bajan. ¿Te Claro, penalizan los portales? ¿Los tenéis vosotros analizado ese dato? a ver, no lo tenemos oficial, la verdad, pero es una percepción general del sector, porque al final el portal lo que quiere es vender y cuantas más noches a la Claro. venta tenga disponibles, pues mejor te va a posicionar. Va a posicionar mejor un alojamiento que tiene todo el año abierto que uno que tiene 2 meses de verano. Entonces, bueno, no es oficial y nadie te lo puede asegurar, pero sí que es algo que se comenta por ahí. Sí, pero que es una sensación que no solo la tengo Es una yo. sensación y es lógico, obviamente. El portal le interesa vender cualquier noche. Entonces, va a posicionar mejor a aquellos que tienen más posibilidades de vender.
Y especialmente aquellos que quizás en otros portales pues tienen más o menos ocupación y a lo mejor en Booking o en Airbnb pues tienes una mayor ocupación por cualquier motivo, ¿no? Entonces ellos son los primeros interesados en mostrar la mayor cantidad de noches disponibles a la venta. Claro, además, no sé si es otra sensación mía, pero hay anuncios que funcionan de manera increíble en Booking, hay anuncios que funcionan de manera increíble en otros portales, y yo creo que es que incluso ellos canibalizan el propio anuncio. O sea, tienden, Sí, uno a cuando ver, funciona te lo ponen arriba, pero claro, es que el fin claro, del portal es ganar dinero. claro. Y digamos que entre ellos, pues todos sabemos la rivalidad que hay entre Booking y Airbnb. Y también es muy difícil, sobre todo si trabajas con Channel Manager y demás, establecer el mismo precio exactamente para los dos canales, teniendo en cuenta los descuentos Genius, los de Airbnb, los redondeos que hacen. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes un alojamiento con un precio diferente en cada canal, realmente no puedes monitorear objetivamente cómo te va este canal. Si tienes uno más barato en otro canal, obviamente te va a ir mejor ese canal, ¿no? Aunque bueno, depende un poco de cómo lo configures. Entonces, sí, Booking, por ejemplo, hace poco ha incluso establecido un descuento que ellos mismos hacen para poder estar por debajo de Airbnb. Entonces, bueno, son guerras entre otras que tenemos que estar informados, sobre todo, ya no tanto para ver cuál nos funciona mejor, sino para poder tener la sensación de control de nuestro precio. Porque tengo muchos clientes que meten un 50% de incremento, luego descuento Genius, descuento tal, y al final no sabes a qué precio vas a vender. Y así es difícil monitorear la rentabilidad de tu alojamiento. Claro, no, es que al final lo hace, pues hace como el que hace una autopsia. A final de mes sabes a qué precio has vendido, pero no a qué Claro, precio quieres vender. claro, claro, claro. Entonces, bueno, Es nosotros complicado. En Billón sí que recomendamos, no decimos que no uses descuentos de las OTAs, pero sí que preferimos usar pocos para conseguir esa visibilidad, pero que los descuentos en precio se haga directamente en la tarifa, en lo que hace Billón, ¿no? Porque al final así tenemos un control, que a lo mejor se puede ir un 5 o 10% de lo que queremos enviar, pero no sabemos, en plan, un dedo al aire y decir, bueno, pues esta reserva, este periodo lo he puesto a X, veremos a qué precio entra. Claro. Mira, aquí una pregunta, esta siempre me la he hecho yo cuando antes de empezar con precio dinámico que dice, ¿hay un precio máximo al que puedes vender mis habitaciones? Eso es cuando empiezas con precios dinámicos y de pronto te fija por primera vez el precio para un evento que Sí, dices, tú que se ha no te lo vuelto crees. loco, se Sí, ha sí, sí. vuelto loco. Sí. A ver, puedes establecer tanto un precio máximo como un precio mínimo, ¿no? El precio mínimo, obviamente, todo el mundo lo establece, porque a partir de cierta cantidad, pues no es rentable. Pero el precio máximo también. No recomendamos ponerlo, excepto en casos muy concretos. Casos como, por ejemplo, una vivienda reformada que quizás el barrio o la zona pues no está a la altura de la vivienda, ¿vale? Entonces, para Ya, manejar un poco las expectativas del turista, más que nada, no porque no te vayan a pagar ese precio, sino porque a lo mejor pagan ese precio y luego por una reseña negativa de, oye, el apartamento muy bien, pero la zona, el portal es inseguro, etcétera, etcétera. Entonces, en casos muy puntuales se puede establecer ese precio máximo, aunque generalmente no lo recomendamos. pues mira, ese no lo había pensado yo y es cierto que hay veces que cuando te dan una vivienda que es espectacular, pero lo que tú dices, en una zona que no, te penaliza mucho la puntuación si dejas de correr el precio dinámico solo. Claro, al final, si intentas tirar muy por lo alto y el turista sabe que está pagando un alojamiento premium, por así decirlo, pero la zona, por lo que sea, no le satisface, aunque no sea culpa tuya, obviamente, pero ya sabemos las reviews que tenéis por cosas ajenas a vosotros, ¿no? El tiempo, por ejemplo, o el barrio, o lo que sea, cuando ya está puesto la ubicación del alojamiento, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, es sobre todo para manejar expectativas e intentar evitar o minimizar este riesgo. Mira, una pregunta que no te he hecho antes y aquí Ceferino también me la pone. ¿Se puede configurar un precio mínimo según periodo? Sí, Eh, por por ejemplo, supuesto. nunca un viernes y sábado menor de X o periodo de Semana Santa o el Sí, puente de mayo. Pregunta sí, que yo te hago, si yo abro el calendario a un año vista, ¿tengo que tener cuidado con la Semana Santa de, porque por ejemplo, el puente de mayo sabemos que cae el 1 de mayo, pero Semana Santa cada año la calculan de manera distinta, se ponen una fecha distinta.
¿puedo estar con tu herramienta seguro de que cuando abra un año vista no va a haber un listo que esa noche va a estar escondido en el teclado para cogerme el puente de Semana Santa? Pues mira, no te voy a mentir, no te voy a mentir la moto. Si es el primer listo, sí que va a ser muy listo, directamente. Eso sí. Pero sí que es cierto que nosotros, el equipo de Revenue, se informa cada año qué fechas va a caer Semana Santa, este tipo de eventos que pueden cambiar de un año para otro, sí que nos informamos, ¿vale? Pero es cierto que, pues cuando es un evento nuevo, a lo mejor pues la primera persona sí que la consiga a un precio más bajo, más estándar, por así decirlo. Lo bueno es que cuando empezamos a detectar ese pico de reservas, y ya no sobre todo el pico de ocupación, sino a qué ritmo está creciendo la ocupación, porque no es lo mismo una ocupación del 20% en una semana que en 1 o 2 días, ¿no? Entonces ahí ya el precio dispara mucho más. Lo importante es saber que no necesitas estar pendiente, aunque el riesgo cero no existe. Pero Emilio, son muchos datos que un revenue, a no ser que sea muy profesional, y el problema en los apartamentos turísticos no es que no haya revenues profesionales, es que a diferencia de los hoteles, no tiene 300 camas en una ubicación, habitualmente tiene 300 ubicaciones con una cama. Entonces, Correcto. a no ser que esté apoyado en una herramienta de precios dinámicos, es muy complicado que el revenue pueda establecer unos precios realmente que se ajusten al mercado. Bueno, a ver, existe la figura del revenue en el vacacional. Sí que es cierto que es más difícil encontrar un profesional de revenue de vacacional, porque en hotelero sí que hay muchísimos y muchos que vienen del mundo hotelero. Y es cierto que hay algunos revenues que trabajan con datos históricos, que bueno, son empresas que llevan X años funcionando, que les va bien y que sobre sus datos históricos hacen las modificaciones necesarias. ¿No es lo óptimo? No. ¿Puede funcionar? Sí. Pero tenemos potenciales clientes, incluso clientes que lo hacían así, pero realmente al final yo creo que una persona de revenue sí o sí, aunque no tenga precios dinámicos, aunque prefiera hacerlo manual, necesita una herramienta de datos, porque esos datos de mercado son los que te van a dar los, las pistas de qué hacer, ¿no? Y sobre todo a nivel de eventos y demás, pues esta persona no puede estar pendiente de los eventos que pueden salir no solo en su ciudad, sino en diferentes mercados. Y Claro. creo que igualmente, ya te digo, sí o sí, aunque no trabajes con precios dinámicos, es algo muy objetivo, por así decirlo, pero una persona de revenue que quiera hacer bien su trabajo, sí o sí tiene que tener una herramienta de datos. Claro, El aquí problema nos es, hacen una pregunta, aquí nos hacen una pregunta y viene al pelo de lo que tú estás diciendo, porque claro, un revenue hotelero solo se basa en sus datos históricos, pero aquí tenemos muchas empresas que están empezando de cero, muchos gestores que están aumentando cartera. Entonces nos dicen, claro, si eres una empresa que no tienes datos de referencia porque has empezado de cero, ¿qué KPI puedo ir viendo? Perdona, ¿qué KPI puedo usar para ver si estoy yendo bien o no? Claro, es lo que estamos claro. hablando. Tú contra el Sí, mercado, tú si no tienes datos de mercado, no te puedes comparar con nadie. imposible, ahí sí que es imposible, porque o tienes un cuñado que ha sido property manager toda la vida o olvídate de esto. O Entonces sí, alguien que trabaje en Booking, ¿no? Y te dé los datos. eso es, eso es. Entonces, bueno, nosotros cuando pasa esto, tenemos muchos clientes que empiezan de cero, lo que hacemos es pues coger la zona, coger la tipología, ver los ADRs que hay alrededor, la ocupación que hay alrededor. Beyond incluso pone un indicador de precio base que pondríamos a ese alojamiento en caso de que trabajara con nosotros. Entonces nos es bastante fácil establecer esos precios base de inicio para poder empezar, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor no es 100% fino del principio, pero bueno, Beyond sí que durante el onboarding lo que hace es revisar ese precio base, revisar una vez que salimos al mercado si estamos yendo demasiado por encima, demasiado por debajo o dentro de un margen aceptable y a partir de ahí hacer las modificaciones necesarias para ya establecer un precio base que se suele mantener estable durante todo el año con ligeras modificaciones 5% arriba, 5% abajo. Vale. Sí, tú lo que haces es establecer un precio base y lo que se va modificando por temporada según demanda, según ocupación, según... Sí, bueno, en realidad el precio base de Billón es el mismo todo el año, ¿vale? Y sobre ese precio base lo que hacemos es establecer los diferentes precios y los diferentes factores. Entonces, en temporada baja el precio base estará por debajo, perdón, el precio final estará por debajo del precio base y en temporada alta el precio final estará por encima del precio base. Entonces, el precio base es como un precio medio que marca la categoría de tu alojamiento. Un apartamento a lo mejor de precio base 100
estándar y luego otro más avanzado, pues 130, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se coge la elasticidad de la demanda y se crean las diferentes temporadas con diferentes factores. Mira, Marta nos dice, Marta Riva nos dice cómo se puede agendar una llamada. Lo estoy comentando en el chat, hay un enlace en el cual entra a una página web en la que puede agendar una llamada y en la llamada no solo te van a explicar Billón, te va a explicar cómo es la herramienta y además Emilio y su equipo va a tener la diferencia, además os puedo asegurar que los conozco bien, va a tener la deferencia de explicaros vuestra zona y los datos más importantes de vuestra zona. Y ahora yo antes le he propuesto a Emilio un atraco a mano armada, que ellos habitualmente no le suele gustar, pero le he pedido si nos puede enseñar un poco su aplicación y nos puede enseñar la de datos que nos puede facilitar unas herramientas de precios dinámicos. Sí, sí, sí. Sí, aunque tengáis curiosidad, aunque seáis un propietario pequeño que está empezando ahora, si queréis conocer esos datos, os los podemos compartir sin coste, sin compromiso ninguno. Y si queréis valorar la posibilidad de empezar a trabajar con precios dinámicos, pues también hacer una demo completa. Entonces, por ahí no hay ningún problema. Lo que voy a hacer va a ser compartir la demo de Billón, por así decirlo. Vamos a ver rápidamente qué tipos de datos manejamos y cómo os puede ayudar. No va a ser una demo completa, porque si no nos tiramos aquí media hora mínimo, pero sí que vamos a ver un poquito de cosas. ¿Vale? Mira, una parte que me interesa a mí mucho es, bueno, hemos escogido Fuengirola por estar, por ser municipio costero, estar en mitad un poco de todos lados y sobre todo Fuengirola porque es pequeñito. Es pequeñito y está rodeado de otros pueblos, así que se puede hacer un análisis muy curioso de un municipio. Y por otro lado, a mí lo que me gusta mucho de lo que he estado viendo, porque antes un poco fuera de cámara, pues lo hemos estado viendo, lo interesante ya no solo para fijar precios, lo interesante para captar nuevas propiedades, para ser de pronto con una herramienta como esta, aunque esté empezando, te da la posibilidad de conocer el mercado como si llevaras 10 años trabajando en él. Así es. Y no solo el mercado en sí, sino con la herramienta de conjuntos competitivos, que luego podemos ver también, definir un conjunto de tu barrio y de los que tú sabes que son tu competencia. Si tú sabes que apartamentos Pepito es tu competencia de toda la vida, puedes fijar esos alojamientos y compararte con ellos. Entonces, bueno, es una forma muy flexible de poder tomar las decisiones que quieras en base a los datos. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que decía Francis, hemos cogido Fungirola, aquí tenemos tres pestañas. La primera, un resumen de tendencias de mercado, que te dice pues cómo está yendo comparado al año pasado, en cuanto a ocupaciones, etcétera, etcétera. Y luego también un resumen de ingresos por alojamiento, ¿vale? ¿Qué revenue promedio podemos esperar, teniendo en cuenta los últimos 12 meses de datos, el total de ocupación, la tarifa media, nos va a dar el revenue promedio. Y luego aquí hacemos una especie de disección de cuántos ingresos puedes esperar dependiendo de la categoría de tu alojamiento, ¿no? Si tenemos un alojamiento barato, podemos esperar una media de 15.000, uno estándar 17.000, bueno, casi 18.000, uno de gama media, uno de gama alta o ya no vamos a premium, ¿vale? Entonces, obviamente, decirte exactamente lo que va a ingresar tu alojamiento sin saber cómo es imposible, pero sí que si tú lo estableces dentro de una de estas 5 categorías, puedes esperar unos ingresos similares a estos trabajando con precios dinámicos, Claro, ¿vale? realmente aquí, a ver, tu mercado, tú puedes conocerlo, pero tu casa la conoces segura. Entonces tú sabes cómo es tu vivienda y tú con que entre en Airbnb, en Booking, sabes qué diferencia hay entre tu vivienda y la vivienda de la competencia. Si tú lo has Exacto. decorado tipo casa de la abuela con muebles de IKEA, pues sabes en qué gama de productos está. Exacto, incluso vamos a ver un momentito los conjuntos competitivos para que podamos ver, si queréis, esta posibilidad de ver cualquier mercado del mundo y ver vuestra competencia. Podemos crear un conjunto competitivo para cualquiera de vuestros listados o crear uno fake, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Puedes crear uno fake, pues por ejemplo, pues, Girola, dos habitaciones, Girola, dos habitaciones y un baño, por ejemplo. Y aquí nos va a salir todo lo que hay en Fuengirola, de dos habitaciones y un baño, o un estándar alrededor de X kilómetros, que puedes filtrar aquí por canal de origen, Airbnb, Verbo o Booking. Vamos a poner Booking, que es lo que más se vende en España.
y podemos ver aquí pues qué alojamientos cumplen con ciertos filtros. Por ejemplo, habitaciones 2, baños podemos poner uno o dos, nos da igual. Distancia desde el alojamiento, en este caso al ser fake coge digamos el centro de la ciudad, pero bueno, podemos Ujú. ponerlo así. Tipo de alojamientos, pues, apartamentos, comodidades, queremos que permita mascotas, por ejemplo, y qué puntuación, pues un 7 o más de Booking. Aplicamos aquí y ya nos sale qué hay alrededor de la zona de este alojamiento. ¿Vale? Entonces, todo esto que son los que nosotros hemos filtrado, dentro de estos filtros podemos decir, pues mira, yo sé que este y este es mi competencia directa por X motivos. Pues lo guardo el conjunto competitivo y ya tengo ese set guardado para poder comparar en todo momento, pues la ocupación, el precio medio publicado, el indicador de rendimiento, la distancia, el precio base que nosotros le daríamos a ese alojamiento. Pero bueno, al final son formas muy sencillas de controlar tu competencia y tener idea de cómo se mueve un mercado. Ojo, controlar tu competencia y posicionar tu anuncio. Porque, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, pero has pasado de cientos de competidores al marcar mascota, alrededor Claro, tuya de pronto hay 30 o 40 competidores. claro, Entonces decimos, por ejemplo, que en Fuengirola puede haber 3.000 viviendas, pero que admitan mascotas hay 100. Entonces claro. tú ya solo te tienes que comparar con 100, no tienes que competir. Entonces a lo mejor es una tontería, pero la herramienta sirve también para definir textos, para definir posicionamiento. Sí, y sobre todo, como decías antes, también para captar, porque puedes ordenar por rendimiento. ¿Qué significa esto? Vamos a quitar los que son ceros y unos, porque suelen ser alojamientos cerrados, duplicados, lo que sea, y nos vamos a fijar en los marroncitos, ¿vale? Del 33 al 70 y algo creo que es, al 70. Digamos en los que están en verde, funcionan bien. Lo ideal es estar entre un ¿Vale? 80, un 90, 70 sigue estando bien. Pero los que están en marrón ya son alojamientos que podrían ir mejor. Entonces tú puedes coger y abrir uno. Si es de alguien, lo siento, pero directamente aquí vas a poder ver quién lo gestiona. ¿Vale? Entonces a lo mejor puedes ver aquí el propietario o la empresa y demás. Y directamente, pues tú sabes que O a quizás lo no le está mejor yendo es un todo lo bien. particular, claro, es un particular que por ahí le puede ofrecer que con tu Eso es. gestión va a ganar más y va a trabajar menos. Eso es. Pero bueno, es una herramienta también muy de captación. Y lo que decíamos de las mascotas, también incluso si trabajamos con los datos de búsqueda, que nos va a decir cuántas búsquedas hay para cada día del año, pues directamente aquí vas a poder conocer los datos de demanda de tu web, ¿vale? Es decir, cuántas búsquedas hacen en tu web. Pero para mí lo más importante es los datos de conversión de alojamientos. Esto nos va a decir qué alojamientos convierten más búsquedas en reserva. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que alojamientos se reservan más, pero no cuáles se convierten más de búsqueda a reserva. Entonces aquí es muy importante poder detectar qué apartamentos tienen un mayor ratio de conversión, porque quizás este ratio de conversión es el doble que su vecino, simplemente por permitir mascotas. Entonces, de esta manera podemos detectar esas tendencias y decirle a nuestro propietario que sepas que tu vecino está convirtiendo el doble de búsquedas en reservas simplemente por adaptar mascotas. Entonces, de esta manera, iniciamos conversaciones con los propietarios, los educamos e intentamos sacarle mayor beneficio al alojamiento. Claro. Oye, muy interesante porque habitualmente, claro, eh, todos nuestros proveedores vienen con una presentación muy bonita, pero verle las tripas al programa en directo es difícil el asalto que te hemos hecho hoy, Emilio, lo cual te lo Bueno, agradezco. asalto ninguno, ya sabes que no hay ningún problema, hemos hablado muchas veces, tenemos muchos clientes de ABA, así que sí que tenéis bastante acceso a estos datos, pero aquel que no se haya acercado todavía a los precios dinámicos o que esté dudando o lo que sea, sin ningún tipo de compromiso, pues hacemos una demo, que en este caso es una demo general, por así decirlo, pero si queréis se puede hacer una demo conectando vuestro PMS o vuestra cuenta de Booking, Airbnb, y ya se hace una demo con datos reales que es mucho más enfocada. Increíble. Claro, porque además la demo no es que tú le vayas a explicar el programa, tú le vas a explicar en qué pueden mejorar su día a día en cuanto te conectes con su cuenta de Booking. Correcto, correcto. Directamente nosotros lo que hacemos es asesorar, ¿no? Entonces, muchos clientes me piden una demo. No, es que trabajo así. Yo, pues así con precios dinámicos poco puedes hacer, la verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene
precios exigidos por los propietarios, que ya sabemos que los propietarios se piensan que tienen un palacio y ponen unos precios mínimos muy Ujú. altos. Y sí, en temporada alta vamos a estar por encima, pero el resto del año seguramente el algoritmo esté plano, porque no permitimos bajar por debajo de ese precio mínimo. Entonces, bueno, al final es un poco intentar encontrar puntos de encuentro. Si estáis dispuestos a mejorar y el propietario os permite también, pues detectar esos piquitos, esos periodos. Y bueno, la de clientes que habremos tenido demo, que les habremos abierto los ojos y luego por detrás ellos hacen sus cambios a su bola, ¿no? Por así decirlo. Vale, pues oye Emilio, en principio estuvimos hablando que íbamos a estar 45 minutos, ya nos hemos pasado un poco, pero si quiere hacemos una cosa, vamos a contestar alguna pregunta más. Claro. Por aquí Marta Rivas me dice, he trabajado con Billón, pero ahora tengo la cuenta deshabilitada, no sé por qué. Intento entrar, vuelvo al inicio, así en bucle. Bueno, entiendo que tiene que ser un problema. Marta, yo creo que si te pones en contacto con ellos, te tienen que poner, o sea, ahora se lo Sí, pasamos a Emilio. De igual es todas un maneras, problema de claro, contraseña o lo que sea, os vete a saber. comento, todos los que os habéis inscrito, después recibiréis un enlace con la presentación, pero también volveréis a recibir la dirección al calendario para que podáis entrar y realmente exprimir a fondo esta herramienta, aunque solo sea en una demo, pero en una demo personalizada. Ya hemos dicho que te pueden decir cómo mejorar tu negocio y te lo dicen sin compromiso. Yo los conozco bien y os digo, no son los típicos comerciales que después os van a dar el coñazo. Ya os puedo decir yo que es súper interesante hablar con ellos. Yo he aprendido muchísimo. Mira, por aquí me dicen, en relación al mínimo de noche, nosotros en principio tenemos establecido dos, pero cuando llega algún evento, como puede ser Semana Santa o Comic Con, es que este año tenemos Comic Con aquí Sí, en lo sabemos. Málaga, Buen pico de reservas. pues va a ser una locura. ¿La herramienta aumenta el número de noche o deberíamos hacerlo de manera manual? Nosotros lo que recomendamos siempre es establecer, por ejemplo, imaginemos que tu estancia mínima son 3 noches, ¿vale? Y a partir de eso, lo que hacemos, lo que recomendamos es establecer una estancia mínima dinámica que aumente el número de noches si falta mucho tiempo para la fecha de entrada. Entonces, de esta manera te proteges. Puedes Vale. tener incluso 2 noches, una noche, una ventana normal, pero decir, bueno, pero esas 1 o 2 noches quiero que se transformen en 3, 4, 5, siempre que queden más de 3, 4, 5 meses. Entonces, claro, cuando se anuncian eventos así, de esta manera, que no suelen ser de ya para allá, pues directamente tenemos esa protección de saber que vamos a exigir una estancia mínima mayor, ya que faltan X número de meses. Entonces, Claro, es porque una... entiendo que lo interesante es que el 1 de enero no te reserven los 4 fines de semana de agosto, porque ya no solo que sea Totalmente, eso ahí con ya olvídate. o sea Semana Santa, es que si te reservan los 4 fines de semana de agosto, aunque la estancia en tu plaza sea dos, Claro, ya es que directamente estás muerto. claro, por ejemplo, si hoy en día ya tienes todos los fines de semana de octubre vendidos o alguno que otro, pues bueno, vale, pero olvídate, cuando te reservan el viernes y el sábado, olvídate de vender el jueves y el domingo, porque ya directamente ese fin de semana está ocupado, no te lo van a poder coger una estancia de 3 4. Pero yo siempre recomiendo, incluso para temporada baja, eh, establecer una estancia mínima mayor, que sean estancias más largas de clientes que vienen a pasar unos días, una semana, y de esta manera proteger. Lo que no podemos tener es bloqueado un fin de semana 8 meses. Entonces, al final ahí lo que hacemos es perder ocupación directamente. Claro. Y justo lo contrario. Yo tengo, porque estoy en zona de costa, solo 7 días. ¿Tu herramienta, si de pronto se quedan días libres, los puedes detectar y abrirme a estancias menores? Sí, y si esos son los huecos entre reservas, que todo el mundo conoce lo que es, automáticamente puedes decidir si quieres abrirlos a partir de X noches. Por ejemplo, te interesa abrir huecos de 2, pero no de 1, por ejemplo. Entonces puedes establecerlo y también puedes establecer un incremento de precio para que esas 2, 3, 4 noches pues sean más rentables, ¿no? A lo mejor 2 noches a precio normal no te interesa, pero si le metemos un incremento del 100%, pues igual ahí así, ¿no? Entonces eso se puede automatizar de forma sencilla y también reducir la estancia mínima. Hemos hablado de aumentarlo si falta mucho tiempo, pero a lo mejor tú tienes 7 noches en julio y agosto o incluso todo el verano, pero esas 7 noches sí que aceptas bajarlas a 5 en caso de que falte poco tiempo
y esté vacío, ¿no? Entonces, en ese caso, automáticamente, si vemos que falta una semana o menos días, se puede bajar a 6, a 5, a 4, lo que queráis, de forma dinámica. De acuerdo, pues Emilio, muy agradecido. La verdad es que vuelvo a repetir, creo que es una oportunidad única de que agendéis una demo con Billón y, y nuevamente agradecido por tu presencia, sobre todo por no solo por los datos que da, sino por lo bien que lo explica. Eso me encanta, porque la Bueno, verdad es que todo el mundo está obsesionado con precio y yo cada vez que hablo contigo siempre me llevo la misma sensación, que solo cogemos la guindilla del pastel o solo nos preocupamos de una parte. total. Sí, a ver, al final trabajar con precios dinámicos creo que es hoy en día esencial en mercados tan competitivos. Y trabajar con Beyond te permite además tener ese apoyo constante de nuestro equipo. Nosotros, aparte de la herramienta de precios dinámicos, sí que damos una formación, una implementación, una code manager y al final, como todo el mundo sabe, Beyond trabaja a comisión, ¿vale? Entonces somos los primeros interesados en que os vaya lo mejor posible a vosotros, igual que vosotros con vuestros propietarios. Así que bueno, dedicamos muchos recursos a afinar el algoritmo lo máximo posible y de esta manera que Beyond como empresa pueda crecer solo si crecen sus clientes. Si sus clientes no crecen, Beyond como empresa no puede crecer. Entonces, somos los Vale. primeros interesados en poner de nuestra parte para maximizar vuestros ingresos. Claro, a lo mejor esa es la diferencia principal con otros programas de precios dinámicos. O sea, vosotros, Bueno, sobre todo al ir a porcentaje, os preocupáis de cada cuenta. sí, también me gustaría diferenciar que al final otras herramientas y Beyond, pues sí, puede parecer lo mismo, pero es como si yo digo que tu empresa perdón, de property management es lo mismo que la de tu vecino. ¿A que no? ¿A que hacéis lo mismo? Sí, pero tú lo haces de una manera, él lo hace de otra. Los datos los sacamos de los mismos, pero lo más importante no es de dónde saca el dato, sino cómo se filtre, cómo se limpia ese dato y cómo se implementa, ¿no? Entonces, al final, ¿hacemos lo mismo? Sí. ¿Lo hacemos de igual? No. Entonces, cada empresa va mejor, hay propietarios, hay clientes que trabajan con otras herramientas y vienen con nosotros y les va mejor, y otros que se van con otras herramientas y les va mejor. Entonces, bueno, es cuestión de probar. Al final, no existe una solución perfecta, tanto de precios dinámicos como de PMS y demás. Existe la opción que mejor se adapta a Exacto. tu negocio. Ujú. Eso es. Vale, pues lo tenemos que dejar aquí. Disculpar las preguntas que no hemos podido responder, pero vuelvo a aconsejar de que copiéis el enlace. Igualmente lo vamos a enviar a todos por correo electrónico y os invito a que conozcáis, si no conocíais Billón, y sobre todo yo creo que un dato muy interesante para cerrar. ¿Qué porcentaje del mercado utiliza precios dinámicos? ¿Lo tenéis más o menos calculado? Pues la verdad que estamos viendo que todavía falta mucho, porque las grandes empresas sí que lo usan, pero el otro día vimos un informe de Airbnb en el cual, no me acuerdo mal, era más del 80% de la oferta de Airbnb son pequeños propietarios. Entonces, hay mucho todavía por implementar. No tengo el dato preciso, pero sí que te puedo decir que mucho menos de lo que parece. Pero que estamos hablando que a lo mejor, yo es que escuché el dato, a lo mejor todavía estamos por debajo del 10%. O sea, que a lo mejor es el momento de implementar una herramienta de precios dinámicos y diferenciarte realmente de tu competencia. Sí, al final es implementar una ventaja competitiva que no todo el mundo tiene. Cuanto Claro. más esperemos, pues más tarde nos uniremos a la fiesta y más nos perderemos, por así decirlo. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Emilio, por ser parte del club proveedor con Billón. La verdad es que ayuda mucho en estos tiempos tan difíciles y vamos a hablar un poco de cómo va el sector y cómo va la legislación. Esto de que nos despertamos todas las mañanas con un BOE nuevo y con una propuesta de prohibirnos a todos. La verdad es que con las preguntas creo que es más interesante porque realmente es lo que le interesa a la gente, saber cómo le puede, cómo la aplicación le puede ayudar a ellos. Y te agradezco nuevamente que participes en ABA y que participes de manera tan activa a través de Billón. Y gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar de ABA Academy.
Genial, pues nada, muchas gracias Francis, muchas gracias Laura, muchas gracias a todos los asistentes. Si falta alguna respuesta por contestar, alguna pregunta por contestar, puedes contactarme a mí, al equipo de Beyond y lo podemos ver sin problema, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Que paséis Que buen vaya muy bien. Saludos.